Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 7 de septiembre de 2021. Señales de vida es nuestra serie. Estamos en el devocional número 11. Señal de vida para todos, le llamaremos al devocional de hoy, basado en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, aunque es un pasaje tan rico que tendremos varios devocionales basados en este mismo pasaje. Alguien me dijo que había religiones para todo tipo de personas. Y creo que tiene razón. Algunos aman las reglas estrictas, ¿no es cierto? Las religiones llenas de legalismo. Otros prefieren el libertinaje. Muchos se apasionan por las tradiciones y la historia. Otros prefieren ideas a tono con el último grito de la moda. Y ciertamente, si uno se esfuerza, puede encontrar la religión que mejor le acomode. Otros son tan rebeldes que prefieren crear su propia religión. Todo eso puede estar bien. Lo respeto absolutamente, pero ¿saben una cosa? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la verdad y es para todos, pero no es una religión. Leamos el pasaje que hoy nos ocupa y comprenderemos por lo menos tres maneras como podemos responder al llamado del Señor. Leamos el texto. Se trata, insisto, de Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26 y dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver el jefe bajándole con el lecho, perdón, dije techo, con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Ese es el pasaje, qué hermoso, ¿no? Un milagro, sanidad de un paralítico. El Señor estaba rodeado de tres tipos de personas y cada una de ellas nos ayuda a entender el carácter del Evangelio que vino a comunicarnos y nos ayuda a entender la señal de vida que este milagro nos presenta. Están los religiosos, los doctores de la ley, los líderes del pueblo en asuntos de fe. Para ellos el Evangelio representa un desafío a revolucionarse. Analicemos este caso, después vemos las otras personalidades que estaban por ahí. Analicemos este caso en particular y aprendamos a vivir esta señal de vida del Evangelio universal. Porque recuerde, el Evangelio de Jesús es para todos. Hay religiones que son para diferentes tipos de personas. El Evangelio de Jesús es para todos. Señal de vida para el religioso, le llamaremos a este punto. Un desafío a cambiar para experimentarlo. ¿Qué hacían los religiosos ahí? Nos preguntamos nosotros, pero recordemos que el Señor no hacía acepción de personas. Si ellos querían escucharlo, Él se los permitía, aunque sabía de sus intenciones insanas, Él se los permitía. La actitud de ellos es de juicio, de intolerancia y de una desmedida pasión por la ley, pero la actitud del Señor es de amor. Ya hemos hablado mucho del legalismo que prevalecía en los tiempos del Señor entre los judíos. Déjeme solo decirles lo siguiente. Como no eran un país libre, los judíos, y no tenían la gloria de la nación que alguna vez habían ostentado, se habían refugiado en la ley y ahora todo su orgullo era la pasión por vivir estrictamente los mandamientos. Pero no lo veían como principios de vida, sino como reglamentos exhaustivos para toda circunstancia. De modo que cualquiera de los mandamientos lo tomaban y lo convertían literalmente en miles de pequeñas reglas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice que el sábado no se debe trabajar, se debe guardar el sábado. Así que no se debe trabajar ese día, pero ellos no era suficiente para ellos decir no puedes trabajar. Se preguntaban, ¿qué es trabajo? Hay que definir qué es el trabajo y para ello hacían una interminable lista de cosas que significaba trabajar y que no debían realizar en ese día. No podían cargar nada, no podían caminar a otra aldea, no podían sanar una herida, y no podían hacer cientos de miles de cosas más. Y cuando digo que no podían cargar algo no podían cargar ninguna cosa que fuera aparte de su vestido, por ejemplo, una aguja de un sastre, si la ponía la pinchaba así en su túnica, era pecado si se llegaba el lunes y la traía colgando ahí.
Y todo esto era justamente lo que pues, molestaba al Señor, que habían hecho de la ley, que le anunciaba al Mesías, habían hecho un conjunto de reglas. Desde el punto de vista de ellos, el Maestro Jesús violaba la ley, la del sábado especialmente, y no estaban dispuestos a permitírselo. Se enojaron porque sanó a este hombre. Otra de las cosas que en su legalismo enseñaban a la gente era que las desgracias de la vida, los problemas económicos y especialmente las enfermedades eran consecuencias directas y proporcionales de los pecados. ¿Qué le parece? O sea, era como karma. Si tienes una desgracia, seguramente es por pecador. Razón por la cual, de acuerdo con ellos, aquel hombre estaba paralítico y por una sencilla razón, según la teología de ellos, Dios estaba enojado con él y le había mandado esa maldición para castigarlo. Esto nos ayuda a entender el problema del hombre enfermo. Su problema más grave no era la parálisis, sino su sensación de estar siendo juzgado por Dios. No solo estaba imposibilitado físicamente, sino que sentía sobre sus espaldas el dolor de ser aborrecido por Dios, según la religión de los fariseos. Esta herejía sigue siendo un problema el día de hoy. Algunos siguen enseñando como si fuera una enseñanza bíblica que las enfermedades son consecuencia del pecado y resulta fácil caer en esa absurda idea porque la mayoría no sabemos pecadores. Si alguien me dice que estoy enfermo porque soy pecador, pues sí soy pecador, ni modo que le diga que yo que no soy. Y nos resulta sencillo entonces pensar que las consecuencias de la enfermedad y desgracia son consecuencia del pecado. Y aunque es cierto que algunas de las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestros hechos, no siempre es así. Si pensamos con seriedad y esa idea fuera cierta, oiga, tendríamos que reconocer que todos deberíamos estar muertos o terriblemente enfermos por lo menos. Esta fue la razón por la que el Señor, antes que ninguna otra cosa, le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Uno podría decir, bueno, Señor, no te lo llevaron para que lo perdonaras, te lo llevaron para que lo hicieras caminar, para que lo sanaras. Su problema es la parálisis, pero el Señor dice, no, su problema no es la parálisis, su problema es lo que él cree que le han enseñado y que es una idea equivocada. Por eso el Señor le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Nos dice que le dijo también, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Podemos entender perfectamente esto? Ese era el principal problema, insisto, su sensación de ser aborrecido. Además, con esa declaración estaba presentando un tremendo desafío a los religiosos que lo acompañaban. El Señor estaba presentando un tremendo desafío a los religiosos. La lógica era muy sencilla. Puntualicémosla. Ellos, los religiosos, creían que el hombre estaba paralítico porque era un pecador. El Señor le dijo, tus pecados son perdonados. Ellos dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este para decir eso? Entonces el Señor le dijo, bueno, si esto es así, como ustedes dicen que él está enfermo por sus pecados, entonces ya puede caminar, ¿no? Porque ya lo perdoné. Ya le dije al paralítico, tus pecados son perdonados. Entonces, si ustedes dicen que está así por su pecado, para que sepan que sí puedo perdonar pecados. Y entonces dijo al paralítico, levántate a caminar. Y se levantó. Y así les demostró que podía perdonar pecados. Ellos estaban equivocados en su idea, pero Jesús, digamos que se pone en el papel de ellos y les demuestra con su misma idea, absurda por supuesto, pero el Señor les demuestra que Él es poderoso para perdonar pecados. Esto constituyó un tremendo desafío para los teólogos de ese momento. Se trató de un desafío a revolucionar su forma de pensar para poder experimentar el Evangelio del Señor Jesús, porque seguir pensando como pensaban no podía acercarles al Evangelio de Jesús. Digámoslo de una vez, jamás lo experimentaron. La mayoría de los fariseos, escribas y líderes del pueblo rechazaron al Señor y fueron los que promovieron su crucifixión. Solo algunos, como Nicodemo, José Arimatea y posiblemente algunos otros por ahí, creyeron en él. Este es el desafío que debieron enfrentar. Y es el desafío que debe enfrentar cualquiera de nosotros que tiene una religión y tiene su fe puesta en su religión. Debían creer en un Dios de amor cuyo objetivo principal es la salvación de los seres humanos. Debían saber que a Dios le importan más los seres humanos que las reglas religiosas. Debían entender que el propósito de la ley, la religión, no era que los hombres se ajustaran a ella, sino que reconocieran su necesidad, porque debes saber, hermano, amigo mío, que la ley de Dios no nos la dio Dios para que nos salváramos por medio de la ley, no, nos dio su ley para que nos miráramos en ella y nos diéramos cuenta de lo pecador que somos. Es decir, la ley nos arroja a los brazos de Cristo. La ley es como alguien que nos lleva a la escuela. Por eso Pablo la llamó el ayo, uno que nos lleva a la escuela a aprender. La escuela es Cristo. La ley es quien nos lleva hacia Cristo. Número 4, debían reconocer que todos somos pecadores y que los enfermos no necesariamente son más pecadores.
Ojo con eso, ¿eh? Debían creer en un Dios perdonador. Debían aceptar que no lo sabían todo y que podían ser enseñados. Y lo más importante de todo, debían creer que el Señor Jesús era el Mesías, el Cristo. Definitivamente se trató de un desafío tan enorme que no lo pudieron aceptar y se quedaron en su error. Pero este es el mismo desafío que presenta Jesús para cualquiera que tiene una religión y que dice, no, es que la religión de mis padres y yo no voy a traicionar a la religión de mis padres, aquí me voy a quedar porque ellas me enseñaron, perdóname, pero Jesús es más importante que cualquier religión, que la de tus padres, tus abuelos y que la de los míos, que la de cualquiera. Jesús es verdad. Si tengo una religión y esa religión no embona con las ideas de Jesús, debo pues olvidar mi religión y cambiar y comenzar a creer en la verdad de Jesús. Definitivamente se trató de un desafío tan enorme que no lo pudieron aceptar algunos y algunos el día de hoy siguen sin poderlo aceptar y se mantienen en su error. Podemos decir que no estuvieron dispuestos a cambiar y les fue imposible experimentar el Evangelio de Jesucristo. De hecho, algunos el día de hoy dicen que creen en Cristo, pero la verdad en lo que creen es en una religión. No es en Cristo, es en una religión. Porque creer en Cristo es entender que la salvación no es por la religión, no es por obras, no es por sacramentos, no es por mandamientos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El ser buena persona, el cumplir los mandamientos de Dios, no causa salvación. No, la salvación causa esa clase de vida. Una persona no es buena para ser salva, no puede. Una persona al ser salva es transformada y se convierte en una persona mejor cada día. Así que no cometamos el error de los religiosos de aquella época. Usted y yo sí podemos estar dispuestos a cambiar. Esto sigue siendo igual el día de hoy, me refiero. Hay gente que sencillamente no está dispuesta a aprender porque aprender sería lo mismo que aceptar que están equivocados y les resulta muy difícil o casi imposible y tristemente se quedan en su error. Si solo se tratara de reprobar una materia o de perder algún dinero, no habría problema, pero lo tremendo es que se trata de vivir o morir para siempre. Ante esta verdad debemos decir, aunque tengamos una religión, estemos dispuestos a cambiar lo que sea necesario con tal de percibir la señal de vida y experimentar el Evangelio de Jesús. Espero que esto sea útil para usted. Oremos. Señor Santo, gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos y amigos esta palabra tuya. Gracias por este milagro maravilloso que hiciste y que no solamente resultó en sanidad de un hombre, sino en transformación de una vida y también en un desafío tremendo para todos los que tenemos una religión. Ayúdanos a obedecer tu llamado, Señor, al arrepentimiento, a la transformación y al cambio de nuestra vida. Pido por los enfermos, pido por los atribulados, te pido por mi hermano y mi hermana que me escuchan. En Cristo Jesús, amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.